Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. La clase anterior empezamos a ver todo lo que era la gestión de procesos, cómo tomábamos las muestras, cuáles eran los requisitos para que las muestras fueran fiables, cómo las íbamos a rechazar, los parámetros que teníamos que tener en cuenta para rechazar esas muestras, vimos cómo se transportan, cómo se almacenan. Entonces ahora, ya que vimos todo el proceso de muestra, una vez que tenemos la muestra, vamos a empezar a ver la segunda parte, que tiene que ver con el proceso, puntualmente dicho, que es la parte, sería el corazón de lo que es la técnica de un laboratorio. Entonces, para empezar a ver este punto, perdón, ¿qué es lo que vamos a ver? Es la parte de la gestión de calidad, o sea, centrar el cumplimiento de los requisitos de calidad. Esto lo están pautados por las normas ISO, ¿se acuerdan que las empezamos a ver la clase pasada? Puntualmente, que son las normas ISO 9000. ¿En qué consiste en hacer este control de gestión de procesos? Vamos a examinar materiales de control que son muestras conocidas. Su concentración o los resultados que debemos obtener ya los conocemos, que las vamos a procesar junto con las muestras que normalmente se procesan en el laboratorio. ¿Para qué? Para ver, haciendo una comparación con estos resultados, vamos a ver con qué tipo de exactitud y precisión estamos trabajando. Porque nosotros tenemos un control que nos tiene que dar un valor determinado que ya conocemos, y ese valor se acerca o en su defecto no se acerca, nos va a dar una pauta de cómo estamos trabajando. El control de calidad y el control de esta gestión de procesos es necesario para los propósitos de acreditación. En este momento, en la actualidad, todos los laboratorios están obligados a tener por lo menos algunos de sus parámetros regidos con algún tipo de sistema de control de calidad externo. Los exigen las normativas provinciales para permitir el ejercicio del laboratorio. Estos controles externos pueden abarcar todos los procesos que se hagan en el laboratorio o por lo menos algunos. En el transcurso de la unidad vamos a ver cómo se desarrollan, y cuando veamos auditorías, que es la unidad siguiente, vamos a ver qué tipos de controles de calidad van a existir, si internos, externos o mixtos. Vamos a analizar tres tipos de métodos. Tenemos los métodos cuantitativos que miden exactamente la cantidad de un analito. Por ejemplo, un control colesterol que va a tener una concentración de 2 gramos por litro, es un método cuantitativo. Son exactos, precisos, es decir, no son objetables, simplemente tienen que dar esa concentración. Los métodos cualitativos, que son los que analizan presencia o ausencia, son los positivos negativos, reactivo o no reactivo. Generalmente ahora casi todos los kits vienen con los controles de calidad, que los vamos a ver más tarde, incorporados en el propio kit. Y los semi-cuantitativos se utilizan sobre todo en métodos microbiológicos, que los resultados son a modo de estimar, por ejemplo, escasos, regular. Antiguamente, y en muchos lugares todavía se sigue haciendo, el tema de las cruces. Ahora ya cruces, por ejemplo, la PCR, una cruz, 2 cruces, 3 cruces, ya han sido reemplazados por métodos cuantitativos, es decir, que esa cruz representa una concentración. En algunos lugares todavía se sigue informando con una cruz, 2 cruces. No es lo que frecuentemente se hace. Vamos a arrancar entonces con los análisis cuantitativos, que son quizás los que mayor procesos de control de calidad tienen. Para esto necesitamos, obviamente, como recién dijimos, medir la cantidad de una sustancia que ya tenemos la concentración previa, es decir, con un resultado conocido, que nos den como resultado un valor numérico. Por eso son cuantitativos. Generalmente se realizan pruebas estadísticas con los resultados. ¿Para qué? Para tener resultados que estén dentro de valores de control
o fuera de valores de control. En este proceso es muy importante, que es lo que vamos a desarrollar ahora, determinar cuáles son esos valores de control y cuáles no. Si yo no tengo idea de qué valores de control voy a tener, nunca voy a poder resolver que los resultados que yo estoy dando estén dentro de esos parámetros o fuera. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Calcular los límites aceptables. Por ejemplo, volvamos de nuevo al dosaje de colesterol. Nosotros sabemos que el valor normal de concentración de colesterol en un paciente normopesos que tenga una sin patologías previas es menor de 2 gramos por litro. Si yo tengo un valor de todos mis colesteroles en el día me dan 5, 6, 3, 4,5, estoy teniendo todos los valores fuera de los parámetros normales. Entonces ahí yo tengo que prestar atención. Puede ser que tenga todos pacientes dislipidémicos, pero es un resultado que yo tengo que evaluar y observar. Obviamente, nosotros esto lo hacemos con una manera criteriosa, pero existen métodos, que es lo que vamos a ver ahora, para evaluarlos. Entonces, ¿qué hacemos para hacer esos controles de calidad? Evaluamos las muestras del paciente contrastadas con un valor conocido. ¿Cuáles son estos materiales de control? Generalmente, como recién dijimos, son sustancias que contienen una cantidad determinada, es decir, una cantidad exacta del analito que yo quiero determinar. Por ejemplo, colesterol, en este caso. Se analizan al mismo tiempo que las muestras, es decir, yo no puedo analizar un control de calidad de manera extemporánea, porque no me sirve, porque yo necesito compararlo con las muestras que estoy haciendo. ¿Sí? Si bien cuando se hacen los controles de calidad externos, lo vamos a ver más adelante, a veces se procesan, no sería lo recomendable. ¿Qué me va a dar estos controles, estos materiales? Me van a de alguna manera garantizar que los sistemas que nosotros estamos utilizando son fiables, ya sean automatizados o no. Porque yo si bien puedo poner los controles de calidad en un autoanalizador, también los puedo realizar de manera manual, por ejemplo, en un fotocolorímetro. También evalúan el rendimiento del operador. Cuando evaluemos los errores, vamos a ver que hay muchos errores que tienen que ver con el operador y cómo los podemos detectar para evitarlos. ¿Qué es importante? Los controles de calidad no son calibradores. Esto es pregunta de examen, porque siempre los confunden. ¿Qué es un calibrador? Un calibrador es una sustancia, que puede venir liofilizada o no, que sirve para ajustar un determinado aparato para hacer una determinada reacción. Eso me va a dar un ajuste, un proceso, y me va a dar una curva de aceptabilidad de la determinación que yo voy a hacer para el aparato que estoy utilizando en ese lote, en ese kit. Eso es un calibrador, es decir, calibra el aparato, me lo deja como en condiciones para que yo pueda trabajar. No es un control. El control que dijimos que era un material que tiene una concentración conocida. Entonces, cuando yo la procese, me tiene que dar el resultado que a mí me dijeron que tenía previamente. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un control de insulina que me tiene que dar 7, no es un ajuste, yo con ese control no puedo ajustar el aparato. Los ajustadores van por otro proceso y se hacen al iniciar o al abrir un kit o cuando las determinaciones están fuera de los parámetros, entonces por ahí hay autoanalizadores que necesitan ser reajustados porque el reactivo se empieza a degradar con el tiempo, entonces se corre de los valores predeterminados, entonces yo los tengo que volver a iniciar y dejarlos como encaminados en un determinado rango de aceptación, que es lo que me va a decir la curva de ajuste, es lo que me va a dar a mí la pauta de que estoy trabajando correctamente. No tiene nada que ver con los controles. ¿Cuáles son las características de los controles? Y acá vamos a ver lo que estamos hablando, lo que hemos hablado hasta recién. Obviamente que tienen que ser adecuadas para el diagnóstico que yo voy a utilizar. Es una obviedad.
La cantidad de la concentración del analito, es decir, la concentración de la sustancia que yo voy a controlar, tiene que estar cercana a los puntos de decisión médica. Es decir, sigamos con el ejemplo del colesterol. Si yo sé que el valor normal tiene que ser menor a 2 gramos, no me sirve un control que tenga una concentración de 6 gramos, porque de 2 a 6 hay un montón de variabilidad que están absolutamente fuera de rango. Entonces, los controles tienen que tener concentraciones que estén cercanas a los valores normales de la determinación que yo quiero evaluar, para que me sirvan. Tienen que, obviamente, tener la misma matriz de las muestras de los pacientes. Si utilizo sangre, será sangre. Si utilizo suero, si utilizo sangre entera, está bien, sangre. Si utilizo plasma, plasma. Orina, orina. O sea, para utilizar los controles tienen que tener el mismo tipo de muestra. Si son liofilizados, y acá recuerden que yo lo que está en rojo es a lo que ustedes le tienen que poner particular atención, tienen que tener mucho cuidado con la reconstitución. Si el control está mal reconstituido, el control no sirve. Y acá vienen distintas situaciones. La mayor parte de los controles se reconstituyen con agua. Hay otros que vienen con líquidos diluyentes que vienen en el mismo kit, pero la mayoría se reconstituyen con agua. El agua que van a utilizar para reconstituir un control no puede ser el agua que utilizan en manera general. Recuerden que nosotros, yo creo que ya esto lo hablamos cuando hablamos de equipos, el tema del agua en Mendoza puntualmente es un tema muy serio. El agua que nosotros compramos, la bidestilada, desionizada, no sigue todavía siendo buena. Es muy importante que ustedes cuando trabajen hagan evaluaciones permanentes del agua, pero permanentes, porque ustedes dicen, bueno, compramos este tipo de agua destilada a esta droguería y no funcionó bien, lo que no significa que el mes que viene les vuelva a funcionar. Es muy importante, y van a ver que yo se los voy a repetir de manera frecuente, el tema del agua. Entonces, si vamos a reconstituir un liofilizado, no podemos utilizar un bidón de agua destilada. Lo adecuado es comprar una ampolla chiquitita, ni siquiera el agua de sachet. Ustedes van a ver que hay distintas calidades de agua, miren los bidones con agua destilada, estoy trabada, perdón, viene una que es desionizada, que en teoría vienen con las calidades óptimas para trabajar, y van a ver que cuando ustedes las empiezan a trabajar en los aparatos, y si algunos aparatos, que la mayoría tienen, hacen, sobre los más viejos no, pero los otros sí, te permiten hacer test del agua, van a ver que no los pasan. Y es una de las causas de mayor error que tiene un autoanalizador, el tema del agua. Entonces, si vamos a reconstituir un control que necesito poca cantidad, lo ideal que es reconstituirlo con una ampolla. Van y compran una ampolla. No utilicen el agua de frasco, que la que tenemos en la mesada del laboratorio. No. Ni siquiera la de sachet. Si tienen sachet, bueno, pero lo mejor para reconstituir un ajustador también, los controles utilicen el agua de ampolla. Generalmente los controles están incluidos, los controles están en los intervalos altos y bajos. ¿Por qué? Porque hay valores que me van a dar los parámetros altos que estén adecuados, sobre todo cuando yo estoy evaluando determinaciones que tienen diagnósticos un poco más, valores normales con un rango más grande. Entonces yo voy a tener, por ejemplo, la muestra en caso de este paciente, que puede tener un valor normal, un valor anómalo superior o inferior y los valores críticos. Nosotros, por eso vienen generalmente los controles comprados, que son los que yo les digo que son bastante costosos, vienen con los controles altos, los controles normales y los controles bajos. Generalmente tenemos acá altos y bajos. Entonces yo puedo utilizar, si ustedes tienen la posibilidad de hacer los controles con uno alto y uno bajo, es lo ideal. Si no tienen esa posibilidad por un tema básicamente económico, bueno, utilicen los altos y luego utilizarán los bajos. Se puede hacer. Lo ideal, obviamente, es cuando larguen un control, largar un valor alto y uno bajo. Pero bueno, la economía, puntualmente, en el laboratorio actual es un factor muy importante y que generalmente
toma gran preponderancia en la hora de las tomas de decisiones. ¿Cómo los voy a preparar? Si yo voy a preparar el control en el laboratorio, es decir, viene un liofilizado, ¿sí? ¿Qué hago? Yo, obviamente siempre se prepara 1, 2 mililitros o 3 mililitros. Yo no uso eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo preparo y luego lo congelo en las porciones que vaya a utilizar. Si yo, el aparato o lo que sea, utiliza 500 mililitros, bueno, congelaré los 3 mililitros que hago en 6 porciones de 500 mililitros. Entonces yo sé que voy a usar ese control, lo utilizo y lo dejo. No uso los 3 mililitros, lo descongelo, lo uso, lo que me queda lo vuelvo a congelar. Eso es inaceptable. No se puede hacer jamás. Una muestra que se congela y se descongeló para utilizarse un control, un ajustador, jamás se puede volver a congelar para volver a utilizar. No se usa, es una práctica de laboratorio que no se puede aceptar bajo ningún punto de vista. Entonces, si yo quiero utilizarlo para no tirarlo, porque si yo voy a usar 500, no voy a preparar, y viene para preparar 3, estoy tirando 2,5 mililitros a la basura. Entonces, ¿qué hago? Preparo los 3, lo divido en alícuotas y lo congelo. Obviamente, ¿cómo tiene que estar congelado? Con el rótulo, la fecha en que lo preparé y lo que estoy congelando. Porque recuerden que en el congelador hay de todo. Entonces tengo que poner el rótulo, control, no sé. Hay controles que generalmente ahora en todos los aparatos viene un control que sirve para muchas determinaciones. Pero si tuvieran uno, por ejemplo, ponen control colesterol, la fecha en que lo prepararon y si son sumamente prolijos, y sería lo ideal, el lote del equipo que están utilizando. Pero con la fecha ya es bastante. Obviamente que hay que mantener las temperaturas, porque muchas veces en las heladeras se descongelan, pierden ese frío. Entonces, ese control no sirve. Yo lo lamento en el alma, pero una vez que se descongelaron, se deberían ir todos a la basura. Así como uno tiene que decidir devolver una muestra, tirar controles duele en el alma porque es fortunas lo que se van. Pero realmente, si se ponen a pensar, son decisiones que yo voy a utilizar, son valores en los cuales yo me tengo que fiar, son nuestra espalda el control. Si yo no tengo certeza del control que estoy utilizando, en realidad no tengo certeza, para eso directamente no lo uso. Si yo voy a usar un control, yo tengo que tener la certeza de que el valor que estoy usando es. Si en la heladera se me desfrizó, se me desfrizaron todos los controles y se volvieron a congelar, y yo ya no tengo esa certeza. Entonces, ¿de qué me sirve hacer el control? Estoy tirando reactivos a la macana. Es una decisión que hay que tomar, pero que hay que tomar con la conciencia de saber que yo voy a decir, sí, lo estoy haciendo los controles, pero ¿esos controles sirven? ¿Están en condiciones? Pregunta que les dejo para que reflexionen. Uso de la pipeta. Acá viene un tema. Yo esto ya lo he hablado con ustedes. Para preparar controles se utilizan pipetas. Si van a utilizar pipetas automáticas, las tienen que calibrar antes. Si no calibran la pipeta automática, no sirve el control. Utilicen pipetas de vidrio. La pipeta de vidrio es la mayor exactitud que existe. Obviamente que las automáticas son exactas, pero si están calibradas. La pipeta automática se descalibra de la nada, sobre todo las que generalmente accedemos, que son nacionales, no son de muy buena calidad, tienen bastantes problemas con la calibración. Si ustedes no las han calibrado, no sirven. O sea, no es que no sirvan, pero no me sirven para la exactitud que yo necesito para para reconstituir un control. Si a mí me dicen un control que tiene un liofilizado y le tengo que agregar 3 mililitros de agua, no es lo mismo que yo le agregue porque voy a tener una concentración, ¿no es cierto? ¿Cómo hago una concentración? Soluto dividido en un solvente, una cantidad de soluto en un solvente. Si yo el solvente que le estoy agregando a ese soluto no es el que exactamente me pide, ¿estoy cambiando la concentración o no?
Si yo agregarle 3, le agrego 3,2, ya no tiene la misma concentración. Por supuesto. Entonces, no me sirve el control. Misma decisión. Voy a tener controles que yo me van a hacer sentir que estoy trabajando seguro cuando en realidad no estoy trabajando seguro. ¿Cómo sé que los valores que yo estoy teniendo son aceptables? De acá arrancamos nuestro proceso. ¿Cómo se hacen estos controles? Acá yo me voy a referir al manual que sacó, que es lo que hemos trabajado, que sacó la Organización Mundial de la Salud en el 2018, que son las normas internacionales de control de calidad. Esto no significa que se haga en todos los laboratorios de esta manera. Yo le digo lo que deberíamos hacer todos. ¿Cómo se analizan los controles? ¿Cómo yo hago un control de calidad de un proceso? Por lo menos necesito 20 puntos de recogida, es decir, yo necesito 20 determinaciones. ¿Cómo se hacen? Una por día. Supónganse que nosotros vamos a analizar la glucosa. Bueno, durante 20 días yo voy a poner todas las glucemias de mis pacientes y además le voy a agregar un control. El día lunes mando mis glucemias con un control. El día martes mando mis glucemias con un control. Durante 20 o 30 días y voy alternando. Puedo hacer los días continuados, día por medio, puedo estipular hacer lunes, miércoles y viernes. Eso lo parametrizo antes, pero por lo menos necesito 20 muestras en el transcurso de un tiempo. Luego voy a calcular la media y la desviación estándar. Enseguida vamos a ver cómo lo hacemos. Obviamente que siempre van a haber variaciones. O sea, es imposible que durante 20 días, pueden ser consecutivos o no, la glucemia les dé 1. Imposible. Entonces, van a haber variaciones que pueden ser 1, 0,99, 1,03. Entonces yo tengo que tener en cuenta que esas variaciones existen. Ahora nosotros, en el transcurso de esta unidad, vamos a estudiar cuándo esas variaciones son aceptables y cuándo no. Es decir, cuándo yo tengo una variación normal y cuándo tengo un error. Como esto puede ser subjetivo, es decir, yo puedo considerar, yo digo, mi técnica de laboratorio, bueno, si me tenía que dar 1 y me da 1,2, está bien, no es tanto. Otra persona va a decir, es una barbaridad, porque te da un 20% más. Entonces, como cada uno, esto quedaría a criterio del técnico, y esto no puede quedar a criterio de nadie, hay normas estipuladas que nos van a decir cuándo una variación es aceptable y cuándo es un error. Para lo cual es muy importante que nosotros cuantifiquemos esa variabilidad. ¿Para qué? Para establecer un intervalo normal. Es decir, yo voy a establecer, supónganse, volvamos a la glucemia que es 1, que es más fácil. Yo voy a decir, mi intervalo normal es de 0,95 a 1,05. ¿Sí? Para eso yo tengo que normalizar mi sistema de trabajo. Entonces, supongamos que tengo mi material de control, que lo voy a separar en 20 controles en el transcurso de 30 días, fue el ejemplo que está acá. Entonces yo durante 30 días, evidentemente no van a ser consecutivos, voy a ir procesando mis 20 muestras. El control es el mismo, es decir, yo en todos estos tubitos tengo exactamente la misma concentración. Lo he reconstituido de la misma manera, en el caso que haya estado liofilizado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero, fundamental diferenciarlo, cómo lo voy a trabajar. Entonces, ¿qué me va a dar? Esta variabilidad en las mediciones se va a distribuir alrededor de un punto de localización central. Es decir, si yo he trabajado bien, voy a tener un valor que es el que más se va a repetir. Eso se llama tendencia central. Supónganse, volvemos a la glucemia, yo voy a tener de los 20 resultados, un gran porcentaje que ronden entre 1, 1,01, 0,98, 0,99. Es el valor que más se debería repetir. ¿Cómo yo calculo esa tendencia central? Existen 3 maneras de calcular esa tendencia, ese valor. Primero, la moda. La moda, ¿qué es la moda? Algo que se usa, algo que se utiliza mucho. ¿Qué es el número que se repite con mayor frecuencia? Si yo tengo de las 20 muestras, supónganse, 10 que me dan 1,
2 que me dan 0,98, una me da 0,99, 3 me da 0,97, una me da 1,02, otra me da 1,03, mi moda, ¿cuál va a ser? El valor que mayor se repite, es decir, 1. El valor que tiene más repeticiones. Esa es una manera de tener una tendencia central. La otra tendencia, la otra medida de tendencia central es la mediana. ¿Y cuál va a ser? El punto central de los valores cuando están en una secuencia numérica. Por ejemplo, si yo tengo 0,97 y varía a 1,07, supónganse, voy a ver cuál es el valor entre 0,97 y 1,07, el valor que está a la mitad, esa es la mediana. ¿Se repita o no se repita? ¿Sí? Yo voy a observar el valor más bajo y el más alto. Y el que está a la mitad, esa va a ser la mediana. No importa que quizás no haya aparecido nunca ni siquiera en las de resultados. Y la última, que es la que más utilizamos, o es la que más se utiliza matemáticamente, que es la media aritmética. ¿Cómo se calcula la media aritmética? Sumo todos los valores que me dan y los divido por el número de muestras. Una manera sería, por ejemplo, cuando ustedes calculan su promedio. ¿Cómo calculan el promedio de notas? Suman todas las notas que han obtenido y lo dividen por la cantidad de materias que han rendido. Bueno, la media aritmética básicamente es esto. Yo voy a sumar todos los valores que obtuve de mis 20 muestras y lo voy a dividir por ¿cuánto? ¿Por cuánto lo divido? Por 20. Muy bien, por 20. Voy a sumar todo por 20. Y ahí me va a dar un valor que, igual que la mediana, puede no haber aparecido en ninguna de las determinaciones. Yo ya calculé mis 20 muestras, entonces tengo que ver qué es una distribución normal. Es decir, cómo sé yo cuando estoy trabajando de manera óptima o con error. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Es calcular que en esas 20 muestras que yo tengo, cuándo voy a tener una variación normal y cuándo estoy fuera de parámetro. ¿Qué me puede pasar? Que son esas 20 muestras, aparezca algún valor así, un loco. Por ejemplo, yo tengo que tener una concentración de 1 y puede aparecer 1,7. Eso, si me aparece una sola vez, puedo decir, bueno, es un valor atípico, el aparato tomó una burbuja, no tenía la temperatura, no le puse la muestra. Puede resultar ser un valor atípico, que yo le digo el loco. O sea, aparece un loco, bueno, es 1, lo saco. Ahora, el tema es que cuando ya hay más de un valor atípico, es decir, si yo en mis 20 muestras me aparecen 4 o 5 que me dan un 80, 2,3, ojo que me tendría que dar siempre 1, y evidentemente hay algo que no está, y la muestra se desecha. Enseguida vamos a ver cuáles son los parámetros. Hay reglas puntuales, repito, para sacar el tema subjetivo, que es muy utilizado en el laboratorio. Para sacar la subjetividad hay reglas puntuales que me dicen cuándo yo puedo aceptar un control de calidad y cuándo lo tengo que desechar, me guste o no me guste. Entonces, si nosotros observamos esta curva, si ustedes la identifican, es lo que se conoce como campana de Gauss. No sé si ustedes lo han tenido, me pierdo ustedes si tuvieron epidemiología y bioestadística. Entonces esto evidentemente lo tienen que haber visto. Por ejemplo, acá que vamos a ver todas las muestras, ¿sí? Y vamos a ver la cantidad de la frecuencia con la que aparecen. Entonces, supongamos que nosotros tenemos 1, mi concentración. Acabo de ver que la concentración de 1 es la que con mayor frecuencia aparece. Y luego empiezan los valores cercanos a 1, también tienen gran cantidad. Esta altura de la curva que me va a dar la frecuencia con la que aparece mi valor de 1 o cercano a 1. Entonces, los valores cercanos a 1 también aparecen con mayor frecuencia y los valores que están más lejos, ¿sí?, de 1, son los que van a aparecer con menor cantidad, ¿sí?, que podrían ser considerados como un valor atípico, supongan que pueda aparecer. Entonces, a partir de que yo ya tengo mi distribución normal, aparecen 3 definiciones que son muy importantes a la hora de tomar decisiones. Primero, si una medición se repite muchas veces, ¿sí?, significa que tengo el resultado de una media muy cercana a la verdadera media.
¿sí? Porque nosotros vimos que la media, dijimos que era la sumatoria de todas dividida la cantidad de muestras. Entonces, si yo tengo que el valor se repite muchas veces, esa media va a ser cercana a la media real. ¿Qué va a ser entonces la exactitud? Es la proximidad de una mediación con respecto a su valor real. Enseguida vamos a ver un dibujito que es lo que los va a dejar terminar de ver con mayor claridad. Es decir, un resultado es exacto cuando más cercano está al valor que debería estar. O sea, si yo tengo una concentración de 1 de mi control de calidad que me tiene que dar 1, un valor exacto que sería 1, 1,01, 0,99. Eso es exacto. Preciso es la cantidad de veces que me da ese valor. Es decir, si yo de mis 20 muestras, 18 me dan valores cercanos a 1, yo estoy trabajando con, aparte de valores exactos, valores precisos. Entonces, cuanto menos variaciones tenga un conjunto de mediciones, más preciso es. ¿Por qué? Porque significa que voy a tener menos valores alejados al valor que se me tiene que repetir, al valor real. Entonces, mientras menos valores, por ejemplo, de 0,80 o de 1,20 tenga, que están más alejados al 1, significa que mi muestreo, mi control es más preciso. Las mediciones más precisas, obviamente, la amplitud de la campana de Gauss va a ser más chiquita, porque no voy a tener los valores de la campana abierta, porque estos valores, ¿cuáles son los que me aparecen a los costados? Pues los valores que se fueron del valor de la media. Entonces, mientras más precisa sea mi control de calidad, más angostito va a ser la campana. Eso es pregunta de examen. Y por último, ¿qué es el sesgo? El sesgo es la diferencia entre el resultado que me tiene que dar y el resultado que me debería dar. Entonces, acá vamos a verlo con el dibujito que les digo. Uy, acá me parece no sé qué cosa. Para tener una idea de esto, yo necesito saber que la fiabilidad de un método, es decir, cuando un método es confiable, acuérdense que fiabilidad era uno de nuestros objetivos en el control de calidad, se juzga en términos de exactitud y precisión. Es decir, yo tengo un método fiable cuando los resultados de mi control de calidad son exactos y precisos. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Hay una manera muy sencilla de ver la exactitud y la precisión, que es con una diana como si tiraran los dardos, ¿sí? Dardos a un blanco, ¿sí? Si nosotros vemos esta primera imagen, ¿qué vamos a ver? Que acá los resultados serían los puntitos naranjas, ¿no? Entonces, la mayoría de los valores que yo obtuve están cercanos al centro, es decir, que tengo valores exactos, y como la mayoría están dentro del punto central, es exacto y preciso. ¿Por qué? Porque todos me dieron en el punto, eso que me da la exactitud, y como son la mayoría, están adentro de ese punto, tengo que son precisos. En el segundo valor, nosotros vemos que la mayoría dan valores similares. Entonces, ¿qué decimos? Que son precisos. Mis resultados son precisos, porque la mayor parte, casi todos me dan resultados similares, pero no son exactos. ¿Por qué? Porque para que sean exactos, ¿dónde me tendrían que haber dado? En el centro. Entonces decimos que esta muestra es precisa, porque me están dando iguales los resultados, pero está sesgada. Es decir, está fuera de parámetro. Y por último, el peor de los casos, que es impreciso, o sea, no me da, ni le estoy dando al punto que me tendrían que dar y ni siquiera se repiten. ¿Sí? Este punto de exacto y preciso y sesgado se utiliza mucho en los autoanalizadores. Ustedes muchas veces sucede, por ejemplo, que tengo, no sé, todos los ácidos úricos altos. Son precisos, porque me dieron todos altos. Es decir, que el aparato está trabajando bien.
es preciso, pero está sesgado, es decir que hay que ajustarlo o calibrarlo nuevamente. Porque el aparato mecánicamente está trabajando bien, es decir, pipetea lo que tiene que pipetear, lava lo que tiene que lavar y lee la absorbancia que tiene que absorber. Lo que no está bien es el cálculo de concentración. Entonces eso es lo que hay que ajustar. Cuando yo tengo valores precisos y sesgados, tengo que tomar una decisión que hay que ajustarlo, está fuera de rango. El aparato mecánicamente está trabajando bien, pero no me está dando los valores que me debería dar. Ahora, si yo tengo todo impreciso y todo fuera de parámetro, evidentemente ahí ya puede haber una falla, ¿sí?, del aparato. Que no esté midiendo, que tenga burbujas, que esté sucia la manguera, bueno, infinidad de situaciones que vamos a ir detallando en el transcurso de lo que nos queda del semestre. Es muy importante que el control de calidad, es muy importante supervisar la exactitud y precisión justamente por lo que yo les estoy diciendo. Recuerden, lo único que nos diferencia de un aparato es nuestro sentido crítico. El aparato no se equivoca, o sea, nunca se va a olvidar de pipetear, nunca va a poner mal una muestra, pero evidentemente tiene fallas. Acuérdense de lo que vimos del mantenimiento. Un aparato que está mal mantenido es un aparato que funciona mal. ¿Y quién es el único que tiene el criterio para decir este aparato está funcionando mal? El técnico. El aparato no dice, che, estoy andando mal. Da valores, da valores, da valores, da valores. ¿Quién es el que tiene que analizar esos valores? ¿Quién tiene que ver los valores diarios de lo que está obteniendo y decir, esto no me gusta, este resultado no está bueno, lo voy a repetir? Ustedes son los que tienen que tener ese sentido crítico de decidir cuándo un resultado es preciso, cuándo es exacto y cuándo es impreciso y hay que sacarlo. Ojo con este tema. Preciso pero sesgado porque es algo que se repite y se repite. Entonces ustedes ahí tienen que prestar atención. ¿Cuándo yo sé que una variación es aceptable? Volvemos a nuestra pregunta inicial. Voy a calcular, existe una medida que me va a indicar cuándo una variación es aceptable, que se llama desviación estándar. Si no la han visto, esta medida la vamos a ver muy rápidamente ahora, no es muy compleja, es una de las medidas más sencillas de calcular. ¿Qué es la desviación estándar? La desviación estándar es una medición de la variación en un conjunto de resultados. Es decir, ¿para qué me va a servir a mí? Para analizar todos los resultados que yo tenga de mi control. ¿Cómo se calcula? La desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los valores de las muestras menos la media aritmética. ¿Esto qué me va a hacer? Me va a ayudar a calcular la desviación estándar sin tener que tener gran cantidad de muestras. Dividido el número de muestras que voy a calcular menos 1. Esta división del número de muestras menos 1, ¿qué me va a dar? Me disminuye el sesgo, es decir, si yo tengo los valores corridos, al dividirlo por este cociente, me va a ir disminuyendo ese sesgo. ¿Cómo voy a elaborar? Nosotros vamos a elaborar gráficos para esto, que enseguida se los voy a mostrar cómo los vamos a hacer. ¿Cómo se calculan? Generalmente las desviaciones estándar, para elaborar estos gráficos, se calcula la media, la desviación estándar, y luego se multiplica 2 desviaciones estándar y 3 desviaciones estándar. Obviamente, 2 desviaciones estándar, ¿cómo se calcula? Multiplicando la desviación estándar por 2, y luego se suma y se resta a cada lado de la media. 3 desviaciones estándar, lo mismo, se multiplica la desviación estándar por 3, y se suma y se resta a cada lado de la media. Entonces, ¿cuándo yo voy a tener una variación aceptable? Cuando el 68,3% de los resultados entran dentro de una variación estándar. Es decir, yo tengo una media, vamos a tener la variación estándar 1, la 2 y la 3. Lo vamos a ver en un gráfico enseguida. Cuando el 68,3% entran dentro de la variación estándar de la 1, tengo que mi variación es aceptable.
Cuando el 95% entra dentro de la segunda desviación estándar, es aceptable. Y cuando el 99,7 entra dentro de las 3 desviaciones estándar, también es aceptable. Por ejemplo, esperen que vamos a ver, le quiero mostrar el gráfico para que lo vean. Acá. Ahora vuelvo enseguida para atrás para ver el resto. Nosotros acá tenemos una media, ¿no es cierto? Una variación, perdón, una desviación estándar, 2 desviaciones estándar, 3 desviaciones estándar. ¿Cuándo me dicen que una muestra, que mi control de calidad es aceptable? Cuando el 68 y pico % están dentro de este valor, es decir, dentro de una desviación estándar, más 1 menos 1. Cuando el 94, no me acuerdo cuánto, 90 y tantos, entran dentro de este rango, de las 2 variaciones. Y cuando el 99, es decir, la mayoría de las muestras, entran dentro de las 3 desviaciones estándar. Por eso el porcentaje aumenta, porque le estoy dando mayor posibilidades de cálculo. ¿Cómo se calcula este coeficiente? Una vez que yo tengo la desviación estándar, puedo calcular el coeficiente de variación. Este coeficiente de variación es sumamente importante, sobre todo cuando yo cambio de método. Cuando paso de un método a otro, o cuando paso de un aparato a otro, es importante que yo conozca cómo me van a variar los resultados. No es lo mismo medir una determinación cualquiera en un aparato que en otro. Si bien no hay grandes variaciones, existe un coeficiente de variación y es importante que yo lo calcule, porque si bien nosotros vienen en cada equipo valores normales, el valor normal claramente lo determina la historia del laboratorio y la historia del aparato. Son generalmente valores son obviamente internacionales, es decir, la concentración, tener más de 1 gramo de azúcar medido en el aparato que sea, es malo, o sea, está fuera de los parámetros. Pero yo también tengo que saber que quizás mi aparato tiene otra sensibilidad o tiene otros rangos, y eso sí lo tengo que tener en cuenta para calcular mis valores aceptables. Es decir, que yo este coeficiente de variación, que es la manera de expresar la desviación estándar de manera porcentual, es muy importante para calcular la precisión de mis resultados. Una vez que yo ya tengo esto, la manera más útil y más sencilla de ver un parámetro es graficarlo. Una vez que yo tengo las gráficas, generalmente estas gráficas se utilizaban más cuando teníamos metodologías manuales, los aparatos generalmente las hacen automáticamente y las hace el backup del propio aparato. Ustedes pueden entrar y ver las gráficas, les van a dar los valores de corte, pero también las podemos hacer de manera manual. De hecho, yo se las voy a enseñar a hacer las gráficas porque es importante que ustedes las vean y las controlen. Tenemos nuestro valor, el intervalo adecuado de los valores de control. Entonces, ¿cómo lo vamos a representar? El método más frecuente es el de las gráficas de Levy-Jennings. ¿Cómo lo vamos a elaborar? Primero calculamos la media y la desviación estándar para un conjunto de, ¿cuántos valores vamos a trabajar? Los 20. Luego trazamos un gráfico y vamos a poner el valor de la media y los valores de las desviaciones estándar. Luego se indica la media, que es lo que vimos recién, haciendo una línea horizontal en el centro, y se van a marcar los intervalos adecuados de más de una desviación estándar, 2 desviaciones estándar y 3 desviaciones estándar. Una vez que yo ya tengo estos parámetros calculados, yo ya puedo insertar en esa gráfica los resultados que voy a obtener. ¿Cómo lo voy a hacer? Una vez, enseguida les voy a mostrar cómo vamos a hacer esta gráfica. ¿Cómo lo puedo interpretar mis resultados? Yo tengo mi gráfica, ¿no es cierto? A cada conjunto de mis pacientes le voy a poner una muestra control. Entonces yo voy a tener mis controles. Yo tengo acá los controles, en los distintos tipos de los días. Yo acá tengo los días que están acá, ¿sí? Y los valores que me van a dar. Entonces, mis controles, si los veo, el del día lunes, supónganse, el día martes, esto puede haber sido un viernes, el día 1 me dio dentro de
las dos variaciones estándar. El día 2, y este está fuera. Ojo. El día 3 me dio prácticamente perfecto. Entonces vamos a ver cómo yo decido, cuando termine mi día 20, cómo yo decido si ese control sirve o no. Previo a eso, les voy a enseñar cómo hacer estas gráficas de ley. Espérenme un segundo. Que me aparecen todas estas notificaciones acá en la computadora. Uy, se me fue la luz.